Ok, entonces sí, acuérdense que les había comentado que todas las clases las voy a grabar y se las voy a subir a YouTube y los enlaces se los voy a poner ahí mismo en la plataforma. Entonces, sí, nada más recuérdenme al inicio porque luego se me pasa. Ok, entonces, bien. El método de separación de variables, muchachos, corresponde a un tipo de ecuación diferencial que tiene la siguiente forma. Primero que nada, vamos a ver una ecuación diferencial, como ustedes lo estudiaron, es una ecuación que debe de incluir la derivada de una función dependiente o de una variable dependiente respecto a una variable independiente, ¿sí? Entonces, si nosotros igualamos esta derivada a una función, bueno, esto ya automáticamente lo convierte en una ecuación diferencial. Aquí la pregunta sería la siguiente: ¿qué pasaría si esta función g no depende únicamente de x, sino que depende de dos variables, de x y de y? Es decir, que es una función que de alguna manera implícita también depende de la, está implícita en la variable dependiente, que es la variable y, ¿sí? Entonces, esta ecuación se vería de la siguiente manera. Tendríamos de y en dx y sería igual a esto de aquí, g de x por h de y. Esta función g de x por h de y, muchachos, piénsenla ustedes como una sola función, ¿sí? O sea, es una sola función que depende de dos variables, pero tiene la particularidad de que esa función es un producto de otras dos. Un ejemplo sería x por y, ¿no? O sea, tenemos una función que depende solamente de x, que es la x, y tenemos otra función que depende solamente de y, que es la y. Podría ser también x cuadrada por raíz de 3y, ¿sí? Tenemos una función que depende solamente de x multiplicada con una función que depende únicamente de y. Pero al final, pues este producto corresponde a una función completa que depende de dos variables. ¿Se entiende eso? Bueno, más bien, cuando no me entiendan, mejor me dicen que no me entienden, ¿sí? Es más fácil que estar preguntando. Entonces, esto de aquí, que ya rayoneé todo, esto de aquí es la estructura o la forma que debe de tener una ecuación diferencial que se resuelva mediante separación de variables. A este tipo de ecuación se le conoce precisamente como ecuación separable. ¿Sí? Y vamos a ver cómo es que se va a resolver. Entonces, si yo tuviera una ecuación como la primera que puse acá arriba, ¿sí? Como esta de aquí, si yo tuviera una ecuación de este tipo, pues sería, por ejemplo, algo así. dy en dx es igual a x cuadrada, por decir algo, ¿no? Y la manera de resolverla, pues únicamente requiere una integración, o sea, es una integración directa. ¿Por qué es una integración directa? Bueno, pues porque la antiderivada de y es la integral de y, ¿sí? Entonces, para resolver esta ecuación, muchachos, pues ahora sí que básicamente tendríamos que integrar en ambos lados, ¿sí? Y luego, nosotros sabemos que la integral de una derivada o la antiderivada, pues es básicamente la función. Y luego la integral de este lado, si es que se acuerdan todavía de cómo integrar, quedaría esto, ¿sí? Esta sería la solución de de la ecuación diferencial en este formato. Algo más o menos parecido va a suceder cuando tenemos una ecuación con variables separables. El problema aquí es que no podemos integrar directamente en ambos lados, así como lo hicimos ahorita. O sea, no podemos hacer esto, porque este lado, muchachos, depende tanto de x como de y. Entonces, no puedo poner un diferencial de x aquí nada más, porque esa integral no tendría sentido, ¿ok? Entonces, esto de aquí no se puede hacer.
¿Cómo entonces es que debería de resolver este tipo de ecuaciones? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros dividimos esta ecuación, me voy a poner aquí un número 1. Si nosotros dividimos esta ecuación entre la función h, lo que me quedaría es algo así. Tendría 1 entre h de y por dy en dx es igual a g de x, ¿no? Porque aquí, pues, h entre h se eliminaría, ¿no? Pero esto, pues, es una función. O sea, 1 entre una función sigue siendo una función. Y es una función que depende únicamente de la variable y. Y le voy a cambiar el nombre, así como dijo Joan Sebastián, para no estar batallando, ¿ok? Entonces tendríamos algo así. Recuerden que esta f no es nada más que el inverso de h, ¿sí? Eso es lo mismo. Pero entonces me queda algo de esta forma, donde tengo una función en y multiplicada por el diferencial igual a una función en x. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede aquí? No quisiera yo mencionar esto porque va a quedar grabado y va a quedar por siempre en los archivos de internet y luego alguien me va a hacer bullying, estoy segura. Pero lo que nosotros necesitamos hacer, muchachos, pues es, como lo dice el nombre del método, es separar las variables. Es decir, dejar de un lado del igual las y dejar del otro lado del igual las x, ¿sí? Podrían ustedes pensar que como este de x está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando para acá, pero estarían mal, porque es un diferencial, no se puede, o sea, no está dividiendo, ¿sí? No es una división lo que me está señalando ahí, es un diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer para poder estructurar mi ecuación de la manera que yo necesito, es decir, separando sus variables, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Recuerden ustedes que y sigue siendo una función. De hecho, es lo que me dice este diferencial, ¿sí? Lo que me dice el diferencial es que yo tengo una variable y que depende de la variable x. Entonces, a esa y, pues yo le puedo llamar pi de x. ¿Se entiende esto? Es algo de lo que debieron más o menos haber estudiado, ¿sí? De cómo... En las firmes, pero con velocidad. De cómo la y es la variable dependiente, depende de la variable x, que es la independiente, entonces y pues automáticamente se convierte en una función. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, pues es nada más indicar, como se supone que nosotros ya sabemos, es indicar que la variable y en realidad es una función en x. Y para que no se me acaben las letras del abecedario, pues nada más le puse phi porque quiero, ¿eh? Le pueden poner ustedes cualquier otro nombre, p, q o lo que sea, ¿no? Entonces, muchachos, si yo reescribo esta ecuación de aquí arriba, utilizando este cambio que acabo de poner, pues me quedaría de esta manera. Me quedaría f, pero en vez de y le voy a poner pi de x, ¿sí? Y luego d, pero en vez de d es, o sea, más bien, es de y en dx, o sea, es decir, la derivada de y. Pero como estoy diciendo que y se llama phi, pues la derivada la puedo representar como prima. Y para ya quitar los diferenciales. Y el lado derecho, que es la g, pues esa no tenía y, entonces esa no se va a modificar. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, esto que tenemos aquí, ya le puedo aplicar una integral en ambos lados, completando aquí el diferencial que necesito. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque si se fijan, aquí ya tengo puras x en ambos lados, ¿sí? Entonces ya puedo yo integrar ambos lados de la ecuación, ¿sale? Aquí también me falta el diferencial, entonces habría que completarlo ahí, ¿sale? Entonces, para poder integrar, debe de ir acompañado de un diferencial, ¿ok? Ahora sí,
El lado derecho, pues no nos va a dar más problema. Entonces vamos a concentrarnos aquí tantito en el lado izquierdo. Nosotros habíamos dicho, muchachos, que esto, o sea, este de y en de x era igual a esta phi prima. ¿De acuerdo? Por eso lo pusimos así. Entonces, si eso sucede, pues yo puedo decir que dy es igual a phi prima de x, reacomodando los diferenciales. Pero fíjense que phi prima de x ya lo tengo aquí. Y eso es igual a dy. Entonces, este lado, o sea, esta primera integral, me quedaría como la integral de f de phi de x por dy, que es igual a la integral de g de x por dx. Pero también habíamos dicho que phi de x era igual a y. Entonces, esto va a ser la integral de f de y la integral de gx. ¿Sí? Maestra, no lo entendí. Tiene toda la razón, porque es algo un poco confuso. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos, muchachos, fue no pasar multiplicando. O sea, este diferencial de y lo pasamos del otro lado, pero no lo pasamos multiplicando porque no se puede. Entonces, lo que hicimos fue hacer un cambio de variable, trabajar con los diferenciales para poder llegar a esta expresión. Si se fijan entonces, si yo integro el lado izquierdo, pues la integral de una función sigue siendo una función, pero esta función depende únicamente de la variable y. Si yo integro el lado derecho, la integral de una función sigue siendo una función, pero aquí depende únicamente de la variable x, más una constante c. Esta es la solución de mi ecuación diferencial. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial separable, quiere decir que va a tener la forma, una forma así. Va a ser un diferencial igualado a una función que depende de dos variables, pero esa función de dos variables va a tener la forma de un producto. ¿Cómo la voy a resolver? Tengo que separar las variables. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo que dividir todo entre el inverso de esto. Entonces me quedaría 1 sobre f de y en de x, igual a g de x. ¿Sí? Y una vez que haga esa división, entonces ahora sí, mediante el cambio de variable que hicimos, yo puedo reescribir de esta manera. 1 sobre f de y es igual a la integral de g de x de x. ¿Sí? Al integrar ambos lados, entonces voy a obtener dos funciones. Una función en y en el lado izquierdo y una función en x en el lado derecho. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿A qué es a lo que debo de llegar, muchachos? O sea, en este método de separación de variables, ¿qué es lo que estoy intentando conseguir? Esto. Esto de aquí. Tener en un lado únicamente y, junto con el diferencial, y tener en el otro lado únicamente x, junto con el diferencial. Una vez que ya haya yo separado las variables, pues solamente procedo a integrar en ambos lados y esa integración o el resultado de esa integración es lo que me va a dar mi solución general. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para que o se les quiten las dudas o les lleguen más. Al cabo es viernes. Okay. Vamos a ver. Tendríamos 1 más x de y menos y de x igual a 0. ¿Sí?
Entonces, así a simple vista, pues esto no tiene la más mínima forma de la ecuación que yo les puse ahorita. O sea, esto no es igual a dy en dx igual a otra cosa, ¿sí? Pero sí podemos nosotros hacer un reacomodo. Entonces, primero que nada, el método de separación de variables me indica que de un lado debo de tener las y y del otro lado debo de tener las x. Así que hago pues precisamente eso, o sea, empiezo a separarlos. Y tendría 1 más x por dy, que es igual a y de x. ¿Sí? Nomás pasamos eso más. Ahora, ya tengo los diferenciales en orden. Muchachos, recuerden que los diferenciales no pueden pasar dividiendo. Entonces, no tiene sentido que yo quiera poner este de y en el lado derecho, ¿sí? No se puede. Y tampoco puedo pasar el de x al lado izquierdo, porque no puede pasar dividiendo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues si aquí tengo el de x, poner las x de ese lado, y si acá tengo el de y, pues poner las y de ese lado. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues porque lo otro sí puede dividirse y multiplicarse. Entonces, me quedaría dy sobre y es igual a dx sobre 1 más x. No sé si mi pantalla está trabada o es la suya. No sé. ¿Alguien más no alcanza a ver algo o se quedó perdido? ¿Todo bien, maestra? Sí, se me hace que es la suya. ¿Ya regresó? Sí, ya. Ok. Entonces, fíjense que aquí lo único que hicimos, muchachos, fue determinamos en qué lado de la ecuación deberían de quedar las x y las y. Eso nos lo va a indicar el diferencial, ¿sí? Como los diferenciales no pueden pasar dividiendo porque eso no existe, entonces, dependiendo de dónde estén los diferenciales, pues me va a indicar dónde deben de ir las x y dónde deben de ir las y. Y termino de separar las variables. El 1 más x que está multiplicando lo paso dividiendo y la y que está multiplicando pasa dividiendo. Así como si estuvieran en quinto. ¿Okay? Y ahora sí, resulta que estas dos funciones con su diferencial que tenemos, pues ya las podemos integrar. Y de hecho el diferencial pues ya está ahí, entonces no lo tenemos que completar ni nada, solamente sería integrar esto. Si ustedes tienen su formulario de integración a la mano, pues qué mejor, ¿no? Porque pues es lo que van a estar haciendo durante todo el curso. Entonces, la integral de 1 sobre y, muchachos, o de dy sobre y, como lo quieran poner, es logaritmo natural. Logaritmo natural de y es igual. Y la integral de 1 más x, pues también va a ser un logaritmo natural, pero de 1 más x. Más c. ¿Okay? A esto se le llama una solución implícita. Se le llama solución implícita porque la variable dependiente y, que es la que estoy buscando, no está despejada. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de despejar la variable y, porque al final es la solución que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Para poder despejar esta variable y, muchachos, vamos a aplicar las leyes de los exponentes. Recuerden ustedes que el logaritmo natural es la función inversa de un exponencial y viceversa. Entonces, si yo aplico un exponencial en ambos lados, el exponencial y el logaritmo se cancelan. Y esto me va a quedar con y es igual a 1 más x. Sí, 1, sí. No, déjenme lo pongo así porque luego los voy a confundir. Esto me va a quedar, lo voy a dejar así expresado un poquito. E a la logaritmo natural de 1 más x más c. Porque esta e pues abarca todo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo le hago? Porque esta e con este logaritmo no los puedo eliminar directamente porque traigo esta c acá flotando. ¿Sí? Entonces, sigo aplicando las leyes de los exponentes. No sé si se acuerdan ustedes cuando estaban como en primero de primaria, no sé qué no es de primero de primaria, pero sí es de hace mucho tiempo, que las leyes de los exponentes nos dicen que cuando tenemos una misma base,
y se multiplican, entonces los exponentes se suman. Y pues se puede hacer también al revés. Aquí, por ejemplo, tengo dos exponentes que se están sumando, entonces yo los puedo separar en dos bases distintas. Por E a la C. ¿Ok? Pero sé quién es. Pues C es una constante, y es una constante arbitraria, o sea, yo no sé cuánto vale y la verdad no me interesa, o sea, yo solo sé que es un valor. Entonces, esta constante, muchachos, o sea, E elevado a una constante, pues me va a seguir dando una constante. Si quieren le ponemos C1 para distinguirla, para no estar escribiéndola tan complicadamente, ¿no? Y ahora sí, en esta parte, pues puedo aplicar las leyes de los exponentes y los logaritmos, y esto se va a eliminar. Me va a quedar entonces el valor absoluto de 1 más x, por C1. Esta es la solución general de la ecuación. ¿Por qué valor absoluto? Se preguntarían ustedes. No existen los logaritmos negativos. Entonces, esto de aquí siempre debe de ser positivo. Por eso queda con valor absoluto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Seguros? Todo el mundo lo entendió súper bien. Entonces, siempre que tengamos un logaritmo natural, lo vamos a resolver con valor absoluto. Sí, cuando quite un logaritmo natural, siempre queda valor absoluto. Gracias. Bueno, ¿qué es la solución general de una ecuación? ¿Alguien que me diga? Se supone que lo estudiaron. ¿Nadie? Pues toda, ¿no? Toda completa la solución. No. Soluciones. Es solo para ecuaciones lineales, ¿no, maestra? Es el conjunto de soluciones, así como nos acaba de decir Alex. Resulta que cuando resolvemos una ecuación diferencial, muchachos, obtenemos siempre la solución general. La solución general se llama así porque incluye una constante arbitraria. ¿Qué es esa constante o qué representa? Pues representa diferentes curvas. Miren, les voy a poner aquí un ejemplito. Volvemos. Se supone que esto es algo que debieron de ustedes haber investigado. Es más, déjenme de una vez lo pongo aquí. Déjenme ver si tengo matemática aquí en la tabla. Ah, no, aquí está. Ok, entonces, si yo quiero graficar, muchachos, pues tendría que graficar el valor absoluto de, ¿qué era la solución? X más 1, 1 más X. De 1 más X. ¿Sí? Entonces, esta grafiquita que ven ustedes aquí es la gráfica de 1 más X. Pero la gráfica que yo tengo es, fíjense que el vértice está en menos 1, ¿sí? Acuérdense de eso. O sea, véanla así bonito porque ya voy a cambiar el pizarrón y en el pizarrón no se va a ver bonito. Entonces, la gráfica que tenemos, muchachos, según lo que nos arrojó el matemático,
gráfica era algo así. Pero en menos 1, este era el 1, por aquí pasaba, bueno, pasa por el 1 y era algo así, ¿ok? Les dije que no iba a estar bonito. El hecho de que nosotros tengamos, muchachos, este valor de C, me va a indicar que esta gráfica se puede hacer más abierta o más cerrada. Si C es un valor, si C es un valor entero positivo, entonces esta misma B que tenemos se va a abrir un poco más, ¿sí? Cada vez más grande. Si C es un valor fraccionario, entonces la B se va a ir cerrando. Y si C es un valor negativo, entonces la B se voltea. ¿Sí? Eso que se obtiene es algo que se llama familia de soluciones o conjunto de soluciones. Si yo quisiera graficar esto, así tal cual, esta ecuación general, lo que obtendría sería un número infinito de B's en todo el plano, nada más que todas con el vértice en menos 1. Pero todas esas B's, muchachos, estarían abiertas, cerradas, hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Y serían un número infinito. ¿Cuál es específicamente la curva que representa la solución de la ecuación? Para eso se requiere algo que se llaman condiciones iniciales. Si yo no tengo condiciones iniciales en mi problema, solamente puedo obtener la solución general. Pero si tengo condiciones iniciales en mi problema, entonces yo las puedo aplicar para encontrar el valor de la constante y así elegir una única curva que la represente. ¿Se entiende eso? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener la siguiente ecuación. De y en dx es igual a menos x sobre y. Y vamos a tener la condición inicial que y de 4 es igual a menos 3. Muchachos, esas condiciones iniciales nacen de las condiciones de los problemas que estemos viendo. O sea, recuerden que les dije ahorita que las ecuaciones diferenciales se utilizan para modelar problemas reales, problemas físicos o aplicaciones, ¿sí? Entonces, la condición inicial, pues, nace precisamente de las condiciones de la aplicación. Entonces, pues, ahorita aquí no las dan así porque solamente estamos resolviendo la ecuación, pero si estuviéramos trabajando con problemas, que sí lo vamos a hacer, de ahí es de donde sale esto. ¿Okay? Entonces, siguiendo nuestro esquema de separación de variables, fíjense que esta ecuación que nos presentan, pues en efecto es... No sabía que podía hacer eso. Ay, yo no sé qué es esto. Okay. Esa ecuación que nos presentan, en efecto, es una ecuación que se puede separar, ¿sí? ¿Cómo quedaría una vez separada? Tendríamos y de y es igual a menos x de x. Maestra, ¿qué hizo? Pasó el de x multiplicando, no por el amor de Jesús, no. Acuérdense todo lo que hicimos al principio con la phi y el cambio y volver a reestructurar, ¿sí? No pasa multiplicando. Lo que pasa es que al separar la ecuación, haciendo los cambios de variable necesarios, pues me queda una ecuación que está linealizada, donde los diferenciales quedan cada uno de un lado del igual, ¿sí? Pero no pasa multiplicando. Entonces, pues esta ecuación, muchachos, si se fijan ustedes, es así como la ecuación más bebé de todas, está súper sencilla, entonces únicamente bastaría integrar ambos lados. La integral de y, si es que todavía se acuerdan de sus clases de preescolar, pues es y cuadrada sobre 2. Y la integral de x va a ser menos x cuadrada sobre 2 más c. Esta que obtenemos aquí, como incluye la c,
pues va a ser la solución general. Maestra, pero usted dijo ahorita que teníamos que despejar la y. Tienen razón. ¿Cuál es el problema de despejar una y que esté al cuadrado? ¿Alguien me puede decir? Que vamos a sacar la raíz. La raíz. Que tendría que sacar la raíz. El problema, muchachos, y lo voy a poner acá a un ladito, el problema es que, por ejemplo, si ustedes tienen x cuadrada es igual a 3, el despeje no es esto. Eso está mal, está incompleto. El despeje es así. Porque se tiene que considerar la raíz positiva y la raíz negativa, ¿sí? Entonces, para evitarnos eso de ya estar trabajando con el más menos, este tipo de soluciones que están elevadas al cuadrado, pues así las vamos a dejar, ¿sí? No las vamos a despejar. Entonces va a ser una solución implícita. ¿Por qué? Porque la y no está despejada. ¿Vale? Déjenme borrar esto. Bien, entonces, continuamos. Lo que sí podemos hacer, nada más con el propósito de dejar un poco más acomodado esto, pues podríamos, si quieren, podríamos multiplicar todo por 2 para quitar las fracciones, ¿sí? Entonces me quedaría y cuadrada es igual a menos x cuadrada más 2c. Pero resulta, muchachos, que 2c, como c es una constante arbitraria, pues una constante por otra constante sigue siendo constante. Entonces a esto le puedo cambiar el nombre y le puedo poner, no sé, c cuadrada. ¿Por qué? Porque quiero. Le pueden poner ustedes cualquier otro nombre, le pueden poner perro incluso. Sigue siendo una constante arbitraria, ¿sí? Entonces, esta ecuación me quedaría como y cuadrada es igual a menos x cuadrada más c cuadrada. Y si la reacomodo un poquito más, me queda esto de aquí. Esta es la solución general. Ya es escrita bonita, ¿no? ¿Alguien me dice a qué le recuerda? Algo malo hacia nadie y sentir que alguien no merece estar ahí. La X no es positiva, maestra. Ah, sí es positiva. ¿Alguien me dice a qué le recuerda eso? Pitágoras. No. La ecuación del círculo. Así es, Jennifer. Es la ecuación de un círculo, ¿sí? Quiere decir entonces, muchachos, que la solución general, ¿sí? Lo que me va a representar son un montón de círculos concéntricos con el vértice en 0,0. ¿Cuál de esos círculos es la solución? Ah, para eso tenemos nuestra condición inicial, ¿sí? La condición inicial, muchachos, recuerden ustedes que y es una función de x. Quiere decir entonces que el valor de x va a ser 4 y el valor de y va a ser menos 3, ¿sí? Entonces, vamos a tomar nuestra solución general y vamos a sustituir los valores de la condición inicial. Ya se me olvidó. 4 y menos 3. Entonces tendríamos menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a c cuadrada. Recuerden que el propósito de la condición inicial es encontrar el valor de la constante arbitraria, ¿sí? Entonces, esto quedaría 9 más 16 es igual a c cuadrada y 9 más 16 es igual a 25. ¿Sí? Una vez que encontramos el valor de esta constante, lo vamos a sustituir en nuestra solución general. Y entonces, la solución que nos queda sería y cuadrada más x cuadrada es igual a 25. A esto se le llama solución particular.
La solución particular, muchachos, es aquella solución en donde ya no hay una constante arbitraria, sino que ya eso tiene un valor específico. Y si lo vemos gráficamente, bueno, en este caso sería el círculo con vértice de 0,0 que tiene un radio de 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4, este círculo. Específicamente esa parte o esa curva es la solución de mi ecuación diferencial. ¿Se entiende? O más bien, ¿preguntas? Sí, maestra. Si tiene preguntas, yo sí se entiende. Bueno, yo sí la entendí. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna duda? La que sea, la que sea. Les voy a creer entonces. Bien, entonces en el transcurso de hoy y mañana, posiblemente mañana, voy a terminar aquí la grabación.